Pues muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro episodio de No te lo calles. Y pues si se fijan, la vez pasada nos quedamos en el episodio ahí, pues cortándolo un poquito para dar la continuación justo del tema. Y hablábamos con pues nuestro amigo Oscar acerca del estoicismo. Y pues nos decía que al final de todo su camino espiritual y todo este trip que agarraste, dijiste, el estoicismo es lo mío. Hasta ahorita. Okay. Hasta ahorita, porque la evolución del hombre debe de ser siempre constante. La evolución, no te puedes casar con las ideas. Yo creo que conforme vas avanzando en la vida, vas descubriendo qué cosas te sirven, qué cosas no, qué cosas son solamente mera materia de interpretación, qué cosas son de verdad para aplicarse en la vida. Y así vas avanzando, vas tomando. Yo creo que el eclectismo siempre va a ser lo preferente ante ser el hombre de un solo libro, ¿no? Okay. Porque ser el hombre de un solo libro te convierte en alguien fundamentalista a largo plazo, pensando que solamente tu método es el único que funciona. Incluso hasta purista, ¿no? Pues sí. Entonces, es el asunto. El hombre de un solo libro es el que se convierte en fundamentalista, que se convierte en el yunque, ¿no? Uh-huh. Esa palabra la descubrí esta semana en la boca. Por ejemplo, a ti que te... Sé que es algo temporal o de tu presente, uh-huh. Pero ¿qué te llamó la atención del estoicismo? ¿Por qué estoicismo, no? Porque, digo, hay muchas corrientes filosóficas, religiosas, culturales y de las que tú quieras. Pero, digámoslo así, el estoicismo no es algo como que esté de moda, güey. O sea, no es como que... Sí, no, poquito. ¿O por qué sí? A ver, ¿de dónde empezaste a tocar? ¿Cuál fue como el primer contacto que tuviste? ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste con el estoicismo? Es que, pues, déjame contarte, Erly. Este cabrón trae un viaje de que la psicología no es ciencia, güey. Incluso teníamos esa plática y él dije, a ver, justifícame. Uh-huh. Digo, hay tantas corrientes psicológicas probadas científicamente y son funcionales, güey. Y es llevar la filosofía a la práctica, llevarla a la praxis. Es como preguntar, yo creo que la pregunta es, ¿la filosofía es una ciencia? Sí, y la madre de todas. Eso estoy de acuerdo, estoy más que de acuerdo, sí. La psicología no lo es, no es una ciencia como tal. No podemos ponerla a nivel y a la par de una ciencia como podría ser la psiquiatría. Yo sé que si alguien en especial ve este video me va a odiar, pero la realidad es que la psiquiatría sí tiene un método científico, la psiquiatría sí tiene mapeado todos estos sistemas, sabe cómo combatirla de una manera unilateral y directa. Eficiencia, rapidez y son leyes, ¿no? Aquí no andamos especulándole como pudiera ser la psicología. Si yo voy con un psicólogo me va a decir una perspectiva, una lectura. Si yo voy con el otro me va a dar toda otra. Si yo voy con un psiquiatra, si buen psiquiatra y se maneja a través del método científico, muy posiblemente va a llegar todos a la misma... Pues que te va lo irónico que es que a veces hasta el diagnóstico, ¿verdad? Hasta los psiquiatras son psicoterapeutas. Sí, se manejan en esa línea también. Y era una plática que tuvimos ayer, de hecho, y hablábamos, y mira, te pongo un ejemplo. Cognitivo-conductual, tus bases son estoicas para generar el cambio, sí. Y aplicando el estoicismo, este método cognitivo-conductual para cambiar y modificar conductas, para generar algo positivo en el paciente, el cliente, o en la persona que esté sufriendo alguna situación, dices, a ver, ¿cómo no lo cuentas en eso? ¿Por qué no lo tomas como una ciencia? Hay estudios, se han realizado estudios, se han evaluado personas. Yo creo que la pregunta aquí fundamental es ¿por qué no es una ciencia? ¿Por qué no? Pues, tú dices que no hay... Aquí, entendiendo desde el punto central de la conversación, a quien le toca poner los argumentos para demostrar que es una ciencia es quien afirma, no quien lo niega. Yo desde mi postura digo, no hay. Pero tú ¿cuáles son los puntos que te llevan a refutar? Método. No tiene método. No hay método científico. En la psicología no puede existir el método científico. ¿Qué elabora la física? Leyes. ¿Qué elabora la química? Leyes. Sí. ¿Qué elabora la biología? Leyes. ¿Qué elabora la medicina? Leyes. ¿Qué elaboran las ingenierías? Y vámonos a todas estas. Uh-huh. Yo creo que a mí me Pero estás hablando de ciencias duras, ¿no? De ciencias. Sí, la ciencia cuadradas. Como tal. Sí. La ciencia como tal. La filosofía tiene su método científico. No, es que güey. La psicología se basa en leyes filosóficas para poder trabajar. Y también se basa en... Es que mira, creo que habría que entender la psicología
número uno, desde que no es una sola psicología. Claro. Hay muchas psicologías, ¿no? Y hay muchas escuelas de psicología. Actualmente, como se enseña la psicología, se enseña desde una base filosófica, Ajá. que es la corriente hacia la cual tú vas a dirigir tu psicología, ¿no? Y hay muchas escuelas. Está la escuela conductista, la escuela psicoanalítica, la escuela humanista. Corrientes. Y hay diferentes corrientes, ¿no? Ok. Que se apoyan sobre una base filosófica. No se inventan una, sino que ya es, ¿qué base filosófica existe? Esta. Pues sobre esta base filosófica vamos a continuar el proceso, ¿no? Y número dos, se basa también en las ciencias biomédicas. Porque esa es la otra parte de la psicología, ¿no? No solamente es hablar y hablar y hablar sobre, o filosofar en una sesión de terapia, sino también tiene mucho que ver con ciencias biomédicas y los procesos cognitivos del cerebro que están estudiados por la neurología, Correcto. por anatomía, fisiología y por muchas otras ciencias. Entonces, realmente lo que hace la psicología es hacer de puente entre la filosofía, que concordamos que tiene... es la madre de todas las ciencias, sí. Y las ciencias biomédicas de la neurología y los descubrimientos pues, neurológicos, ¿no? Entonces, la psicología es el puente entre las dos y lo que hace es brindarle al paciente un seguimiento. ¿Por qué? Porque sí existen métodos y de hecho existen herramientas en la psicología para medir desde la inteligencia, medir retraso mental, medir las afectaciones emocionales, medir la personalidad. Hay muchas cosas que se pueden medir con herramientas que son test, y ahí sí existe un test psicométrico que está comprobado después de, no sé, estudios con millones de personas, de que si yo contesto A, B y C, mi resultado es 1. Si contesto B, C y D, entonces mi resultado es otro. Entonces sí existe como un proceso, y hay un montón de estudios científicos con procesos que se han estado estudiando sobre pues, qué pasa. Entonces, por esto hacía la pregunta, ¿qué existe como para avalar que la psicología es una ciencia? Pues existen pues, muchos estudios, realmente. Lo que falta es más bien esta cultura en México de la psicología, ¿no? Si vas a Argentina, hay lugares donde, pues le dicen creo que el pasillo de Freud, porque son calles y calles y calles de consultorios psicoanalíticos, porque la gente acostumbra ir al psicoanalista, la gente acostumbra ir con un terapeuta que pues tiene muchas bases y va con psiquiatras también. La verdad, la labor, como dijo, de los psiquiatras no está muy despegada, porque lo que hacen es, por una parte dan psicoterapia y por otra parte también dan químicos para poder ayudar a la persona que necesita químicos. Para estabilizar. Correcto. ¿La comunicación es una ciencia? Como tal, podríamos decir, o sea, tiene partes científicas, sí, Pero es una ciencia. pero también no siempre se aplica como ciencia. Es una herramienta. Uh-huh. La comunicación es una herramienta y la psicología también es una herramienta, no es una ciencia. Una ciencia, para ser ciencia, primero tiene que tener método. Como método como tal, pues obviamente son los pasos que debe de resistir para poder hacer elaboración de hipótesis y de ahí pasar a lo siguiente que serían leyes. La comprobación de esta hipótesis. ¿Cuál es el objeto de la psicología como tal? El ser humano. Y como objeto, obviamente el ser humano no lo puedes medir de la misma manera cuando tu objeto es la materia, por ejemplo, que se comporta siempre de la misma manera, que siempre va a ser lo mismo. Puedes analizar la Tierra porque es materia, puedes analizar los componentes de la química porque es materia, pero ¿cómo analizas algo como el ser humano que está compuesto de dos cosas muy distintas, como es la materia y como es otra parte rara, cognitiva, de aprendizaje, de comportamiento, que lo hace diferente a todo lo demás? Si no, la psicología podría ser como la veterinaria. ¿Por qué no? ¿Por qué el animal no necesita ir con un psicoterapeuta? Sí hay. No, hombre. Sí, Eso es de South Park, eso también lo vi en South Park. No, se llama... Y es todavía más fundamento para decir que la psicología no es una ciencia. Y te voy a decir porque se llama etiología, y es el estudio del comportamiento de los animales, y estudia justamente el comportamiento animal. Pues la psicología tiene mucho que ver con el comportamiento humano. A ver si no me sale por cuadro. Porque al final todos los pensamientos se producen en comportamiento humano. Pero el comportamiento humano de manera macro sí lo entiendo. Por eso existe el consciente colectivo, por eso existen fenómenos raros que se pueden medir y estudiar como colectivo. De hecho, si quieren entender lo que es el pensamiento de masa, les recomiendo mucho que vayan a ver a Netflix el documental de Woodstock 99. ¿Saben qué es Woodstock 99, no? No los conozco. ¿Woodstock? Pues sí, pero 99 no. Woodstock, en la edición de Woodstock tampoco la ubican, ¿no?
Tal cual Woodstock es el concierto más épico de la historia, Ok. donde estuvieron los mejores rockeros de la historia. Duró, ¿cuántos días? Creo que 3. Sí, 3 también. Duró 3 días, tocando 24 horas, todo amor, todo paz, toda tranquilidad. Era en los 60s. En el 99 se repite. Dicen, pues vamos a celebrar tantos años de Woodstock, vamos a retomarlo, pero no tenían en cuenta que la generación ya había cambiado. No estaban lidiando con la generación hippie, no estaban lidiando con la generación que descubrió el LSD. Estaban lidiando con la generación de las tachas y de la coca, del alcohol hasta rabiar, de una generación de American Pie de los 90, donde toda la destrucción y el pensamiento de masa se apodera de la gente y destruyen todo, queman queman el escenario, queman las torres de control, saquean, violaron mujeres. O sea, fue el pensamiento Sacaron de lo masa. No, es oscuro. bestial primitivo Sí. del humano en ese época. Exactamente. Y está en Netflix y ahí te van presentando cómo les fueron picando las costillas para que este pensamiento fuera saliendo, ¿no? Para que todos dijeran, sí, esto es una porquería, sí, esto es una chingadera, esto no sirve. Pero fue culpa también, pues, de estar picando, ¿no? Pero al final, cuando empieza la anarquía, ya me convertí en una masa. Yo ya mi moral, mi paradigma, como me comporto, pues ya no vale porque ya soy parte de esta masa. Así sí lo puedes analizar. Pero analizar al individuo per se, o sea, el individuo por sí mismo, me parece... Es que yo creo que hay muy un concepto de complicado. psicología que hay que aclarar, porque la psicología no, a pesar de que el concepto etimológico dice que es sí, que el trabajo del alma, los psicólogos realmente no trabajamos con el alma como tal. O sea, como el concepto de alma occidental que todos tenemos, de que es algo existente dentro de ti que te sobrevivió a la muerte, o Ajá. algo esencial dentro de ti, realmente no trabajamos con eso. Trabajamos con el comportamiento y trabajamos con ideas o Claro. pensamientos. Conceptos, o incluso hasta en tu estructura o en el desarrollo, en el entorno en que te desenvolviste. Y dependiendo de la rama psicológica, hay quien va a trabajar con partes de tu desarrollo, Claro. que tengas un desarrollo cognitivo, intelectual adecuado. Hay quien va a trabajar que tu comportamiento, el conductismo, por ejemplo, es 100% comportamiento, ¿no? Y existe estudios súper claros de que si yo te doy un estímulo, va a haber una respuesta. Entonces, en el ejercicio de estímulo-respuesta, voy a modificar tu conducta en base a una serie de estímulos y a condicionarte a una serie de respuestas. Entonces, sí, hay todo un proceso y está comprobadísimo de que funciona. O sea, realmente, Porque no es una ley lo de Pablo. de hecho, hay muchos experimentos de Pavlov que están prohibidos por la naturaleza de que son reales. Entonces, Porque no son éticos. No porque son éticos. Sí. no son éticos, pero son reales. Es lo Y eso malo sucede. de que mientras el objeto de la psicología sea el ser humano, no va a poder avanzar a ciencia. Eso yo es mi Pero asunto. bueno, dejando de escapar de la pregunta Bueno, inicial. bueno, yo me quedo pensando ahorita, dices, Dejando de escapar. la cuestión filosófica, filosofía pura es el pensar, el estructurar, el cuestionar. Metafísica. Sí, claro. Ujú. Pero la filosofía aplicada, yo lo relaciono mucho con psicología, güey. ¿Por qué? Porque estás aplicando esos conceptos filosóficos independientemente de la escuela que sea, estoica, hedonista, nihilista, existencialista, la que tú quieras. Estás aplicando la filosofía. Sí. Desafortunadamente, la concepción de los conceptos filosóficos no nacen como dogmas. Por eso no tenemos tampoco los filósofos leyes, más que la forma de aplicar el pensamiento y de usarlo como una herramienta sí existe para llegar a ciertas respuestas ¿En base a qué leyes? del pensamiento, de la Sí. lógica. Por las mismas son de la psicología. Por base de la psicología, güey. Pero a diferencia del Es que mira, objeto no, de la filosofía... creo que aquí la incongruencia está en decir que la filosofía sí es una ciencia que trabaja con cosas meramente metafísicas y trabaja con el ser humano, Ajá. y decir que la psicología que trabaja con el ser humano y con sus pensamientos no es una ciencia, pero la filosofía sí. Es una herramienta. Denme... Pues también podemos decir que la filosofía es una herramienta que se utiliza dentro de las ciencias. Todas las ciencias se utilizan para poder hacer sus teorías, se utilizan filosofía para poder filosofar y crear una teoría. Para poder Eso es lo sustentar. mismo. Ajá. Yo me basaría en el objeto, ¿no creen? El objeto es lo ¿De que también estudio? hace la ciencia, sí, claro. El objeto de estudio. Si nos vamos a eso, nos podremos ir entonces más atrás de creer que la anatomía no va a ser posible porque está estudiando al ser humano, güey. Pero la Es que, anatomía y estaba prohibida, güey, porque era un pecado abrir un ser humano y pero sacarle- eso ya estamos entrando No. a concepciones morales. No, y pues lo mismo sucede. Yo siento que vamos por el mismo terreno, porque estamos diciendo
que si se trata del ser humano es imposible estudiarlo. Sí, es imposible en sí mismo y más. Porque no somos, y ese es el punto. ¿No? Algo que he descubierto también en psicología y que ha demostrado es que nosotros y los animales no somos tan diferentes. No, somos. Pero entonces, si puedo estudiar el comportamiento, tú lo acabas de decir, puedo estudiar veterinaria y estudiar el comportamiento de los animales, pero no puedo estudiar el comportamiento del ser humano, que es un animal. Entrecomillado, consciente. Pero el comportamiento sí se puede. De hecho, Pues eso es psicología. O la antropología, incluso. El estudio del comportamiento humano. Del comportamiento humano como sí mismo. Pero de ahí que podamos decir que a través de la psicología existe el nacimiento de leyes que nos digan el ser humano es de tal manera y conocerlo a través de esa óptica medible, cuantificable. Y ¿La filosofía ha sacado leyes? no tenemos leyes. Ese es el punto. No tenemos Pero leyes. la filosofía es ciencia sin tener leyes. La psicología también puede ser ciencia sin tener El leyes. objeto. Sigue siendo el mismo objeto. El pensamiento contra el ser humano es muy distinto porque el ser humano como objeto yo lo estudio a través de la antropología. Bueno, amigos, pongan sus votos, dejen sus comentarios. Y sí, claro. Yo insisto. A ver qué tal. Claro, Pero ¿qué opinas? como herramienta creo que sí es muy necesaria, pero es una herramienta. Aquí está ahora sí. No te cagues para adentro. No, es una herramienta, güey. Y como herramienta y como la comunicación hay que usarlas. Hay que O sea, usarlas. no sirve ni para animales, pero ahorita voy al psicólogo. Como el 7 voy a las 9. Es una herramienta y como herramienta la necesitamos. Era mi cuestionamiento también del día de ayer, que les decía, ¿todos tenemos que ir a terapia? ¿Todos? Sí, o sea, realmente no te va a pasar nada malo por ir a terapia. O sea, no es como contraindicado, no vayas a terapia en este caso. Pero todos No hay una necesitan contraindicación. ir a terapia. Desde ahí es donde empieza mi primer Depende de la cuestionamiento. terapia, es que depende de la escuela a la que vayas. Si vas, por ejemplo, con un psicólogo del desarrollo y ya tienes 80 años, diría, güey, pues ¿a qué vas a un psicólogo del desarrollo si tienes 80 Se me años? está acabando el Sí, o sea, tiempo. güey, o sea, ¿ya qué vas a desarrollar, güey? Pues ¿Qué? nada. ¿Qué? Sí. No, tengo mi cita con el psicólogo. ¿Con quién va, abuelito? No, pues con un psicólogo de desarrollo. Es como, abuelito, pues creo que por ahí no va. No, ok. Sí, es que Ya depende que- mucho de lo que vas a trabajar. Ya que va a ¿no? desarrollar, ¿no? Sí, también depende. E incluso, a ver, psicólogos de desarrollo quiero decir, pues incluso sí, o para que estudien, o como parte del estudio de la senilidad, ¿no? Y de cómo va el pensamiento de una persona mayor. Ya más gerontológico, ¿no? Pero, por ejemplo, si tengo yo un tema emocional, pues voy a ir con un psicólogo que trabaja temas emocionales. Si tengo un problema de conducta, voy a ir con un psicólogo que tiene, o se encarga de temas conductuales. Si tengo un problema de una adicción, pues voy a tratar también con un especialista en adicciones, ¿no? Si tengo un problema de pareja, voy con una terapia de pareja. Si tengo un problema familiar, voy con una terapia familiar. Correcto, me gusta. Entonces, pues depende de tu problema, por eso existen diferentes ramas de psicología, porque como el ser humano es tan complejo, se tiene que romper la psicología en cada uno de los enfoques de la vida del ser humano. Claro, sí. Voy de acuerdo. Buena herramienta. Ok, pero bueno, ahora sí, regresando a la pregunta inicial. Sí, estoicismo. Gabriel, ahora ¿Por sí. qué llegaste al estoicismo? Y siento que tiene que ver mucho con un proceso personal. Sí, psicológico inclusive. Psicológico, ok. Psicológico inclusive. No quería decirlo, pero ya lo dije. Tiene que Psicológico aceptarlo, ¿no? inclusive. Es que no es rechazar a la psicología, güeyes. No A ver, me a malentiendan. Pero no, y estoy más que de acuerdo, Oscar. Sí, O sea, sí, sí. no estás rechazando, ¿no? Pero estás refutando que como ciencia no. Ciencia no sé. Pero es que ahí te va. Bueno, Pero ya, estamos de ya, acuerdo que. ya. Bueno, yo. Dejémoslo que se peleen allá en el chat. Filosofía aplicada. Y Ok. independientemente de la rama que sea de la psicología. Ujú. Va. Listo, ahora sí. Ajá, Estoicismo. Estoicismo. Sí. Sí es parte de un proceso personal. Y psicológico. A ver, primero, ¿qué es el estoicismo? ¿Podrías definir qué es el Así a estoicismo? grandes rasgos, de manera sintetizada. Ok, yo creo que el estoicismo lo podemos entender como una de las ramas de la filosofía. De manera pura y dura, es una rama de la filosofía la cual se encarga, no se encarga, porque decir encarga ya estaríamos entrando en otros campos. Yo más bien diría que parte de la idea de que el centro del control y el centro de la felicidad está en uno mismo. La pregunta de la filosofía, o la principal pregunta que debe de hacerse la filosofía, yo creo que ese debe de girar alrededor de la felicidad. ¿Qué nos hace felices? ¿Cómo somos felices? Y los filósofos se han encargado durante todos los años a tratar de dar respuesta a esto. Aristóteles pues dio su respuesta, por ahí los hedonistas dieron su respuesta, y pues los estoicos trataron de dar su respuesta.
Yo creo que el estoicismo debería, y vamos a lo mismo, a lo que les comentaba antes de que me atacaran directamente por decir que la psicología no es una, Perdón, no es una ciencia. Voy a regresar más fuerte, van a ver Okay. ya. Te amo, brother. Gracias. Pero van a ver. Debate no es combate, debate no es combate. No, Claro. Pero no es ciencia, no. Chica de su madre, güey. Llegale como que Como Adrián Marcelo Chessman, ¿verdad? Yo creo que dentro del camino de tratar de buscar la felicidad y tratar de experimentar y de decir, creo que en el podcast pasado les comentaba que cuando conozco algo, cuando empiezo a verlo, que me convence, que siento que es la verdad, pues me trato de adherir lo más posible a este estilo de vida, ¿no? Como lo fue con el satanismo, etcétera, etcétera. Cuando caigo que el satanismo sí funciona, pero funciona a nivel intelectual. Okay. El satanismo funciona a nivel intelectual muy bien, porque en la praxis, al final, o al menos para mí, se me hace que es demasiado cruel y a veces poco empático. Es Y muy eso, yoico. Sí, y eso ya Individualista. ya desde la praxis se sufre, ya desde la praxis llega un momento donde sí dices, a huevo que sí, cómo no, pero llega un punto donde Tienes que ceder. En las relaciones humanas tienes que ceder. Sí, algo hay que dices... Hasta cierto punto podría ser hasta egocentrista, ¿no? Sí, pues que es un individualismo humanista, ¿no? Pero realmente lo que hace es que pues, niega también esta parte social, ¿no? Y Fíjate, tienes que aprender que como seres humanos tenemos unos componentes sociales muy importantes. Cierto, tanto que dice que el hombre no debería de ser un animal de masa, sino debería de ser un animal líder como los lobos, ¿no? Que no voltean, que arrancan, que arrasan, que pueden estar, no como el perro que dice que tiene que estar en su manada, etcétera, etcétera. Sí, es como el lado más... Y ese es el pedo, ¿no? De que cuando generas una sociedad donde todos son líderes, güey, pues todos se van a arrancar los sesos por la corona, güey. Y a veces se va a quedar el líder solo, güey, ahí bien chingón, así campeón, ajá. Y estamos de acuerdo que es una filosofía incluso hasta nietzscheana y freudiana, güey. Pues está totalmente basado en ellos dos. Si leen la Biblia de Satán, el día que ya le pierden el miedo a esas cosas, se van a dar cuenta que no es como si estuvieran leyendo tal cual, a Nietzsche y a Freud. Y hay que acabar con esos estigmas, banda, o sea... Sí, pues no porque diga Satán quiere decir que vaya... Hablar de Satán. Que sí habla mucho, pero hay que tener un poquito de concepción, que el que tenga ojos para ver que vea, ¿no? Es simplemente ver y entender que no está hablando literalmente de escupirle a tu Dios cristiano, sino que por ahí trae otras cositas más de aprendizaje personal, que te lleva más allá de la idea de la misericordia. Nietzsche lo dice tal cual y ahí se basa también la idea del satanismo. No hay peor cosa o peor aberración, no hay peor cosa, es más peor que una carta blanca que el cristianismo. Sí, no, se lo dice Nietzsche. Sí, claro, no es una invitación a que sean satanistas, o sea, no, o sea, abran sus panoramas, lean distintas formas de pensar y pues acabemos con los estigmas. Pero a ver, entonces, no me queda clara la idea. ¿Qué cree el estoicismo? ¿Cuáles son como las bases fundamentales del estoicismo? Yo de lo que sé es que toda esta doctrina surge de un güey que naufragó. Zenón. Zenón de Cipia. Que entonces naufraga el vato y llega y lee en una biblioteca a, no sé si era Aristóteles o Sócrates, y le parece muy atractivo, ¿no? Lo que está leyendo. Y entonces dice, chinga, ¿y estos vatos quiénes son? Y él dice, no, pues ahí están, güey. Ahí están. Platica con ellos. Son esos homies. Ajá. Entonces ahí se va como a tirar barrio de a ver qué onda. ¿Qué pasa? Y entonces empiezan a hacer su grupo y dice que le llaman estoicos porque estaban en una columna en específico y pues eran los que estaban recargados, o sea, eran como los vatos de la esquina, ¿no? Estaban ahí recargados en una esquina. Era la banda, sí. Y esos eran los estoicos, ¿no? Los que están en esa esquina de allá. Y empezaron a hacer una serie de creencias, mucho que tiene que ver con las vivencias de este personaje, de Zenón. Y entonces es lo que dice, güey, pues yo ya lo perdí todo, tengo que empezar de cero. ¿A qué le pasó a Zenón? ¿Por qué no empezamos qué le pasó a don Zenón? Échale. Sería interesante. Pues iba en un barco el vato
con todas sus pertenencias y con todo su... Era alguien de recursos, era alguien poderoso. Poderoso, de power, de dinero. Y en ese tiempo ser de dinero, pues era traerlo contigo, literalmente traer tu oro en tu barco. Porque... Andaba en un yate el vato con todo su barro. Sí, y le cayó una tormenta y pues naufragó, creo que por ahí chocó, no sé, algo sucedió, se hundió el barco. Perdió todo. Y a partir de que pierde todo, pues ya sucede esto. Pero el asunto aquí, ¿qué pasa? O sea, dice, no soy el oro que perdí, güey. O sea, no soy mis cosas materiales, no soy yo, sigo aquí vivo, tengo la posibilidad de continuar adelante y pues dale duro para adelante. Y entonces es como mucho esta cuestión de la resiliencia, ¿no? Esta filosofía de voy a tratar de, a pesar de que mis circunstancias no sean lo que yo esperaba, pues voy a sacar lo mejor de la circunstancia, ¿no? Tratar de aprovechar lo mejor. Y entonces surgen personajes de los que he leído, está Marco Aurelio, por ejemplo, que es uno de los representantes también del estoicismo, e incluso algunos Séneca, algunos más modernos, incluso como Viktor Frankl, la logoterapia y el hombre en busca del sentido. No había hecho yo esa conexión, porque realmente es lo mismo, ¿no? Realmente lo que hace Viktor Frankl es, yo también estuve en un campo de concentración nazi, exacto, yo lo perdí todo, y lo único que me quedó fue mi sentido de vida, y eso era, pues, voy a tratar de sacar lo mejor de esta situación, ¿no? Tratar de sobrevivir y voy a buscar la manera de sobrellevar esto, ¿no? De la mejor manera. Y creo que en esta parte está Viktor Frankl tiene una historia muy linda, ¿no? O sea, él era el médico de cabecera en el campo de concentración y se hizo compitas a todos los nazis y que el chingón de los nazis le dijo, güey, te podemos dar la libertad. Dijo que no, por sus compas se quedaba el güey, que por sus compañeros. Y fue fundador de la psicología, de la rama psicológica de la logoterapia. De la logoterapia, sí lo sé. Tiene otro libro también muy bueno que es muy filosófico, Viktor Frankl, que se llama sobre el existencialismo. A ver si ustedes se acuerdan. En busca del sentido. No, ese es el principal. Tiene otro libro que habla sobre la existencia, se los debemos, pero cuando me acuerdo se los dejo ahí en los comentarios cuál es. Pero no había hecho esta conexión que me parece que es muy buena entre la logoterapia y el estoicismo. Va de la mano con las situaciones que tienes. Para empezar, el hedonismo yo creo que lo podemos poner en contraparte al estoicismo. Yo creo siempre que existió como esta guerra en filosofía, ¿no? Sí, de estoicos contra hedonista, porque sí es lo contrario, por eso es buen momento para... Incluso eso se ve Star Wariano, ¿no? Se ve muy de Star Wars. La fuerza los Sith contra los Jedi, ¿no? O sea, seguir la felicidad. No, pero no tanto así, en Star Wars sí es para por otro lado. Sí, no, o sea, sigue el camino de la luz, güey. Tú eres la fuerza y date. Y en cambio el camino oscuro es deja que la pinche pasión te invada y date y domina y que la pasión es la fuerza, carnal. Es que desde ahí yo interpreto más bien que el hedonismo es encontrar la felicidad en el placer y se vale, banda. Sí se vale. Pero yo creo que ese es el otro punto. Yo creo que se ha ido como a dos polarizaciones y le hemos estado quitando o le hemos agregado acepciones que no tienen que ver con esas filosofías. Ok. Por un lado, esta guerra entre estoicos y hedonistas hace creer que el estoico no busca el placer. O sea, que jamás no siente placer. Y yo creo que no tiene que ver. Y que siempre está pegándose. Igual yo creo que quiere dar la idea de que el hedonista jamás se regula. ¿No? O sea, jamás busca una regulación en sí mismo. Y al contrario, ¿no? El hedonismo tiene también su parte regulatoria. Decir, güey. Totalmente, a ver. Todo en su momento, pero siempre buscando. Porque también si me encanta el chocolate y empiezo a tragar chocolate y vomito el chocolate, entonces ya no me está causando placer el chocolate. Correcto, no es llegar hasta el extremo donde ya no se puede más, sino el placer por el placer es la diferencia, no el placer al máximo y en todo momento y siempre. De bastardear. Exacto, es que se confunde eso. Pensamos que un hedonista es como el chavito de 19 años que se está poniendo pedo aquí en los antros y la chingada, y no. Eso no es ser... Esperen, entonces, Marco, ¿nos puedes patrocinar? Son amigos todos. No son hedonistas, son ebrios. Vayan a tomar la herramienta de la psicología para que puedan... Yo creo que ese es un punto interesante, diferenciar entre hedonista y vicioso, que son dos cosas muy distintas, ¿eh? Sí, y no quiere decir que el hedonista haga apología del vicio y no haga una apología de las virtudes también. Claro. Porque para él todo lo que tenga placer en sí mismo se convierte en virtud. Por lo tanto, la eliminación del vicio o el vicio se convierte en aquello que trae sufrimiento.
Viva Victoria, tomen más Victoria. Patrocinamos. Muy bien, Eso entonces, es el hedonismo. ese es el hedonismo, ¿no? Ajá. Para mí, tal cual, yo lo veo como, y de hecho, ahorita tomamos en cuenta, si buscamos en el diccionario conceptos de hedonismo, va a ser, perdón, de estoicismo, es el vato que resiste todo, ¿no? O sea, es el vato que tú puedes llegar a inventarle a la madre y es como que va a estar... Con esa mentalidad positiva. Y no siento tanto como positiva, no como positiva, más bien, sino como que va a aguantar, ¿no? Va a decir, bueno, X, no Sí, me lo voy a tomar lo que me personal. refiero con positivo es, por ejemplo, volvemos a hacer un de sitio, ok, me cargó la chingada en el mar, perdí mis pertenencias y agradezco a la vida porque me está dando esta oportunidad de seguir filosofando. Ajá, y yo creo que no se trata, mi punto es, no se va a tratar de reírte, güey, es como que te voy a aventar caca y Y ya. no, o sea, no. O tranquilo, No se trata de eso. todo feliz. Sí, o sea, me está aventando caca. Sí, pues, Qué claro. Todo feliz, no se trata de eso el estoicismo. A ver, hay una historia que dicen los japoneses, no sé si sean mentiras porque todas estas chingaderas se las atribuyen a los japoneses y a veces a mí me suenan más bien, sí, a veces me suenan más bien como a cliché, o sea, cada vez que me las cuentan, pero puede ser que sí sea cierto, pero dicen que vean que un hombre que de carácter duro no es aquel que es explosivo, que un hombre de carácter duro no es aquel que a la primera que le hacen algo, pum, va y se le avienta los putazos, sino que más bien un hombre de carácter duro es aquel que sabe mediar con lo que siente Autocontrol. y de la manera que actúa. Exacto. Ajá. Ese es un verdadero hombre de carácter fuerte. Los estímulos externos nunca van a dejar de existir. Ese es muy taoísta, esto que tiene más como chino por el taoísmo. Ya ven, entonces sí es cierto. Sí, sí es asiático. Se aplica, chin, sus estereotipos sí son ciertos. Entonces, va por ahí mucho el estoicismo, en el hecho de que no van a dejar de existir los estímulos externos, los cuales van a provocar algo en ti. Hay que entender que como seres humanos tenemos una parte que es material y una parte que es espiritual, vamos a llamarla para que funcione aquí, ¿no? Material, espiritual. Pero muchos lo conocen como el alma, otros lo conocen como fuerza potenciadora, hay un don ebrio que lo conoce como el foie. Lo que tenemos adentro que nos hace ser humanos, ¿no? ¿Hedonista o estoico ese señor ebrio? Ebrio. Pero Hedonista ni estoico, solo ebrio. ¿dónde lo podríamos catalogar a él? Porque es muy hedonista, se podría hacer que como hedonista se le fue la mano, pero su discurso del foie... De tomarlo y sacarlo y ¡fua! ¿Qué podrá ser? Es un discurso de un ebrio, güey. Lo que está diciendo lo que está haciendo es sacar, o sea, Hasta de las los frustraciones. ebrios. Es una frustración que Sacar tiene lo dentro, reprimido, lo una frustrado represión que está. tiene y sacarlo. Y es lo que hace un ebrio, sacarlo reprimido. Hasta de los ebrios se saca filosofía. Sí, Claro, señor. y podemos decir que ese señor estaba dando un discurso desde las potencias del primer motor inmóvil del universo, la cual es la fuerza universal aplicada. Eso es el FUA, es el motor inmóvil. Las siglas son Fuerza Universal Aplicada. Sí, claro, fuerza universal aplicada, en el cual Santo Tomás decía que es el motor inmóvil del cual, a ver, si yo muevo el vaso es porque yo moví Y el dijo vaso. Cher que es el amor, güey. Sí. Por eso la filosofía sí es una ciencia, porque sabemos que de cualquier lado podemos sacar objeto para estudiar, a diferencia de la psicología que piensa que solamente es un Sí, discurso muy bien. de un señor ebrio, ¿verdad? Ok, pero bueno, a ver, entonces, ¿te llama la atención esta idea Me dieron de el avión como el loquito del centro, Sí. Qué feo, qué feo. ebrio al fin y al cabo? Sí, ebrio. Como veían a Diógenes, los güeyes que estaban dando su discurso, Diógenes acá, usando gallinas. Sí. Cuando güey. mencionan a Diógenes se me figura ese señor del video, güey, donde le dicen, oiga señor, ¿por qué no se van por la banqueta? Sí es, ese señor es la reencarnación de Diógenes, sí. Me estoy yendo por la banqueta, está la verga, pinche Pinche perro. perro gacho, Sí. sí, quítate, me estoy yendo por la banqueta. O sea, ¿Y pocas qué se cómo se palabras. quedó la otra persona? Pues sí, A la Pues sí. ¿cómo le refutas eso, güey? O sea, es que es tan Me bueno estás ese tapando el video, sol, güey, ajá. que no hayas como decirle nada así como que, bueno, pues buenas tardes y te vas, ¿no? Disculpe. Ya no puedes decirle nada más al señor. Ese señor es la reencarnación de Diógenes, definitivamente. Entonces, el estoicismo va. Estábamos comentando entonces que el hombre se divide, y es una división meramente intelectual, porque como tal somos una unidad. Ujú. Si separamos al hombre de la materia, nos podemos ir por el lado del ¿El estoicismo hace eso? ¿Separa al hombre de la materia? No, entiende al hombre como unidad. Ok. Pero para entenderlo de manera intelectual y saber hacia dónde vamos y cómo podemos Y si te comprender al dijera que hombre, la psicología entiende al hombre como unidad.
Pero ¿cómo como unidad? A ver, vamos a ver si lo entendemos de la misma manera. Interprétalo. No, dime tú. No, unidad. interprétalo, güey. O sea, Porque la psicología... Para la psicología no hay sí lo ve como mente unidad. sin soma, güey. Sabe que la parte, claro, pero como tal, como unidad... está bien, chavo. Sí, Voy a intentar- Prepárate, va a ser otro capítulo, un tema específico. Tercera parte, pídalo. Ciencia versus psicología. Filosofía contra psicología. Ok, Va. No, Me no, late. no es cierto, porque no estoy hablando desde la postura del filósofo, estoy hablando desde la postura positiva de la filosofía. Vamos a ponerle Positivismo. filosofía positiva o positivismo versus psicología. Ajá. Ahí sí me late, porque es cierto, o sea, como filosofía sí puede encajar la psicología un poquito, pero si nos vamos a la filosofía positiva, Nel, aquí no tienes cabida, aquí no hay cómo. Pero va, siguiente capítulo, filosofía Ok. positiva contra psicología. Va, ánimo, pues. Va. Entonces, Voy a traer a Sisek y van a ver que va a estar Don Sisek conmigo. Órale, pa, quiero ver eso. no vamos a traer a Diógenes aquí. Ese señor fue el que me dijo que la psicología no era ciencia. Van a ver. Va, muy bien. Entonces, Ujú. El hombre como unidad. el hombre comunidad. El hombre Entonces, como unidad. ¿qué pasa cuando el hombre está en esta unidad? Ah, ok. Lo que hace el estoicismo y normalmente lo que hacen las ciencias es hacer esta división para poder estudiar al hombre. Es una división meramente intelectual. El hombre siempre hay que entenderlo como una unidad. Siempre, siempre. Al momento de que hace esta división el estoicismo es para ver cómo le afecta o qué parte de él debe de ser afectado por las cosas externas. Porque obviamente los estímulos nunca van a dejar de existir. ¿Por qué? Porque somos seres sensitivos. Sí. Para empezar, somos seres sensitivos. Y nuestro primer contacto con el mundo real, ¿cuál es? Los sentidos. La sensopercepción. Exactamente. Si no tenemos esta parte perceptiva en nuestro primer contacto con el mundo, no tenemos tampoco la parte del pensamiento. Porque las noticias que recibe el cerebro y el material que recibe para poder Si no siento, reflexionar, no pienso. en cierta manera sí, es como las cosas te afectan de afuera hacia adentro, porque de adentro hacia afuera también se puede, que sería la metafísica, porque si nos decimos que solamente lo que nos transmiten los sentidos es la manera de pensar, cerramos la parte. Porque ahí hablamos de una persona que está en coma y que a lo mejor tiene una desconexión con sus sentidos. Ajá. Pero sí, pero eso sigue no siendo una persona, claro, exactamente. Aquí es muy buena división, esa parte. Entonces, los estímulos nunca van a dejar de existir por eso mismo, porque podemos ver, podemos sentir, podemos oler, podemos tener hambre, podemos sentir tristeza, podemos sentir alegría. Eso por una parte de alegría, tristeza, enojo, lo que provoca las reacciones que vienen desde afuera. Eso fue muy gestalt, Es totalmente estoico también, de hecho, es totalmente estoico. Es cómo las emociones de afuera te afectan, que vienen de ti a partir de tus sentidos, las interpreta tu mente y eso hace que tú reacciones de cierta Justo eso es lo que decía Frank en su logoterapia, de que lo que importa, y que esa es la base del estoicismo, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas. El estímulo es, Ajá. y el estímulo lo va a recibir. Lo podemos recibir aquí 3 personas el mismo estímulo. Y cada uno lo va a interpretar de manera diferente. Puede ser que yo reaccione como un hombre de ciencia, o puede ser que se reaccione como otros hombres de ciencia también, porque también ellos estudian la ciencia, ¿verdad? Como tal. Por supuesto. Ya ven que somos amigos, ya dejen de atacarme, Sí. por favor. Entonces, básicamente eso es el estoicismo. Es cómo estas sensaciones que vienen de afuera te van a afectar o van a afectar de tal manera hacia las vías que se puede desarrollar el hombre, tanto en su manera de intelectualidad, porque esto también te provoca angustia, te provoca miedo, te provoca sensaciones en ti que no son factibles para que te puedas desarrollar día a día. Estas mismas reacciones hacen que tú tomes decisiones equivocadas, hacen que no tomes las decisiones correctas o hacen que dejes de hacer las cosas que deberías de hacer, porque también lo hacen. Ahora, yo tengo una pregunta que surge de todo esto que estamos platicando, y justo que creo que tocas un tema que ha sido controversial dentro del estoicismo, ¿no? Y es, ¿el estoicismo es una filosofía pasiva? En el sentido de, si lo que voy a hacer todo el tiempo es pues, tratar de sacarle lo bueno a todo y ser resiliente y no quejarme y tratar de que, pues aunque todo esté mal, pues no sentir como esa incomodidad,
La incomodidad, como tal, es la madre de la revolución, no es la madre de los cambios, es la madre de moverte, porque te sientes incómodo y de manera natural. El hecho de sentir dolor Sí, es muévete. es muévete, ¿no? Sí, Es cambia, es un estímulo para decirte, eso te está haciendo daño, cambia, muévete. Sí. Pero el estoico entonces va a decir, pues no, nada me afecta. No me muevo. Ajá. Puede ser, podría verse como desde el lado contemplativo, ¿verdad? Eso es a lo que te refieres. Como si nada más pudiéramos contemplar cómo vienen a nosotros los estímulos y cómo podríamos nosotros reaccionar ante ellos. ¿Qué hace un estoico? Mi pregunta es, ¿qué hace un estoico ante un estímulo que realmente es doloroso, que le está causando incomodidad? ¿Simplemente lo acepta, lo reinterpreta o cambia realmente algo de sí? Y si lo cambia, entonces deja de ser estoico, porque entonces ya el cambio ya no viene interior. No, eso es bueno. Vamos a hablar del cambio. El cambio está ya entendido de por medio. El cambio ya Heráclito y Parménides ya vinieron a hacer lo suyo. Estamos hablando del estoicismo como filosofía y vamos a entender que viene de parte del cambio. O sea, los estoicos entienden que las cosas cambian, saben que nada está estático. Parménides y su filosofía era todo permanece, las cosas son estáticas y como las vemos se mantienen. Heráclito decía, Pantarrey, amigo, todo se mueve, nadie se puede bañar 2 veces en el agua del mismo río. Correcto. Los estoicos saben esto y saben que las cosas cambian y entienden tan bien el cambio que saben que nacemos, crecemos y morimos. Y como hay este entendimiento de que las cosas cambian y cambian tan rápido, necesito yo moverme, pero moverme de tal manera que yo crezca en mi propia virtud y que las cosas exteriores no me estén afectando constantemente. ¿Por qué? Porque entienden muy bien el cambio, porque saben que las cosas no son estáticas. A diferencia, por ejemplo, de los hedonistas, que entienden el placer de manera estática, como que el placer permanece y el placer te alivia. A diferencia, acá entendemos que sí, es parte de, pero no debemos de quedarnos ahí, sino que de repente hay que renunciar a este placer, sentir este dolor para en el futuro pueda venir algo mucho más grande de recompensa. Y resignificarlo, ¿no? O sea, es decir, darle un significado a lo que te está pasando o lo que te pasó de manera resiliente, ¿no? Correcto. Básicamente es reinterpretación de la realidad, pero no solamente es reinterpretarla, sino que esta misma reinterpretación de las cosas que suceden a tu alrededor te lleven a moverte todavía más adelante. Es que dentro del estoicismo también entra a veces la privación del placer momentáneo en pro del placer que viene después. Postergando el placer. Claro, porque sabemos que después viene un placer. A ver, normalmente siempre me lo tengo que repetir en la cabeza cuando estoy en el gimnasio, a mí no me gusta hacer deporte. ¿A quién le gusta hacer deporte? Por favor, al menos de que, no sé, hay algo ahí raro, pero como personas normales, como seres humanos, como nosotros, el deporte no es algo demasiado llamativo. Pero fíjate que sí, yo creo que ahí, y justo hacía esta conversación con personas que conozco y les planteé justo este punto, ¿no? Uh-huh. Y me decían, bueno, pero hay alguien que va a jugar fútbol los domingos porque disfruta el deporte, alguien que va a hacer gimnasia porque disfruta el deporte como tal. Ahí sí hay quien disfruta el deporte la como técnica, tal, la técnica, el sí, juego. Es cierto, tienes toda la razón. Yo puedo decir que cuando yo practicaba taekwondo, yo sé que no tengo cuerpo de taekwondo, pero yo practicaba, yo puedo decirte que yo disfrutaba mis dolores, güey. El dolor, claro. Sí, Y está esa parte de las endorfinas, ¿no? Y entonces todo que se libera mientras haces ejercicio. La sensación que daba, o sea, hoy no pude hacer esta patada, la siguiente. A lo que va. Sí. Eso es la parte yo creo que donde más aplico, al menos en mi vida, el estoicismo. En la parte de saber que la privación del placer momentáneo me va a traer el placer superior en el futuro. Claro. Uh-huh. Aquí el asunto está que entre el placer momentáneo y el placer futuro existe el cambio. ¿Sí? Y dentro del cambio existe toda la posibilidad. Estaría chido que nos diéramos todo este viaje de lo que es el cambio para entender el acto y la potencia. Porque si entendemos estos dos conceptos de acto y de potencia, normalmente ya toda la filosofía se vuelve muy digerible. Existe, ¿hay chancita que le damos? Échale. El ser en acto y el ser en potencia. El ser en sí mismo son todas las cosas que conocemos. El ser en sí. El ser en acto es el que está haciendo el momento presente. Y el ser en potencia es lo que puede llegar a ser al futuro, pero que todavía no lo es, que tiene que pasar por ciertas etapas, lo que hay en medio para del no ser pasar al ser. Una semilla en acto, ¿qué es? Una semilla. Pero en potencia al mismo tiempo tengo yo en mi mano un árbol. Aunque no lo vean, aunque ustedes piensen que no, en potencia hay un árbol. Pudiese ser un árbol.
No, ya hay un árbol. Ya en tendría que potencia. ser un árbol. No, Ok. Es un ya árbol hay en un árbol potencia. en potencia. Ya Pero está. de ahí a que suceda, hay una serie de factores. cambio. factores, pero ya está. No es que no exista el árbol. Es como este pedo del multiverso, ¿no? Y las decisiones que, si tomo una decisión aquí, empieza a Oiga, quebrarse. no, sí, oye, ahorita yo quería sacar ese triple, qué bueno que lo tocaste. En Prime, vamos, en Prime hay una película muy buena que me voló el casco, que está muy buena. Se llama Todo en todas Todas partes partes al mismo tiempo. Está perrísima. Ganó todos los Justo- Oscars que se puedan ganar, entonces Justo yo creo que es una defensa súper grande del estoicismo esa película. Sí, Te voy a no la he decir visto, por qué. no la he visto. Te voy a decir por qué. Sí. Parte de los discursos que hacen esta película, al final, está en la lucha que tenía esta mujer con su esposo. Y de hecho estaban divorciándose. Sí. Porque el esposo era muy pasivo. Sí, era muy, a veces hasta laxo. Ajá, de todo sonreía, ¿no? Por ejemplo, tenían un pedo y él hacía galletitas y le daba galletitas a los demás, ¿no? Y la gente llegaba la policía y él les daba galletitas y le sonreía, ¿no? Y ella así como, ¡ah! ¿No? Y así tenía como la furia, ¿no? Del ser. Y entonces ella decía, es que somos tan diferentes, ¿no? ¿Y por qué tú eres así tan pasivo? Yo necesito un hombre, ¿no? Yo necesito a alguien que me soporte, que me respalde, como este pedo, ¿no? Y entonces llega un punto en la película en la que hace como esta apertura de conciencia, la morra, y se da cuenta de que tienen esta plática en otra dimensión. Todos están al mismo tiempo, como literal en Sí, diferentes sí. lugares, ¿no? Y en otra dimensión Ok. tiene una plática con su esposo, en el que el esposo le dice, O sea, no era ni su esposo porque no Ajá, se casaron en esa ¿por qué no se casaron en esa dimensión? Pero Ajá. ahí le dice, ¿sabes qué? Es que tú y yo somos luchadores. La diferencia es que no te das cuenta que luchamos en dimensiones diferentes. La dimensión en la que yo lucho es en contra de mí mismo, ¿no? Yo lucho contra mi reflejo y lo que yo estoy entendiendo es que yo ya entendí que la violencia no es la respuesta. O sea, porque si seguimos golpeándonos, esto va a ser un golpeadero sin fin. O sea, vamos a matarnos entre nosotros. ¿Y si somos amables? ¿Puedes por favor ser amable conmigo? Y esa es mi lucha de tu violencia contra mi amabilidad. Y entonces con mi amabilidad te voy a transformar. Y mi lucha va a ser enfrentar esos conceptos. Es una lucha de conceptos y ideas Sí. más que una lucha física, ¿no? Y entonces si seguimos luchando físicamente no vamos a ir a ningún lado. Nada. Ambos somos luchadores. Claro. Y para ambas luchas se ocupa mucha fuerza. La diferencia está en que pues, yo estoy luchando en una dimensión diferente a la que tú A la estás tuya. luchando. Y entonces este es un punto muy estoico, Sí, ¿no? sí, En el sí. que Vato dice, pues yo estoy pensando en un bien o en una victoria posterior, ¿no? Una victoria Entonces, mayor. ahí lo podemos relacionar con ese hombre de carácter, güey. Ujú, Sí. Yo analizo qué batallas quiero pelear ujú. y qué otras no vale la pena y mejor de manera muy pasiva, y diplomática, te ofrezco unas velitas. Ajá. Así de sencillo, Sí. claro. Así mero, prácticamente va por ahí, por esa parte del acto y la potencia, pero Es una gran película. véanla, hay que verla. Yo tampoco la he visto. Está muy buena, bro. Sí. El hecho de acto y potencia es eso, que está el ser que ya está y el ser que puede ser, pero ese ser que puede ser también existe. Solamente falta que se den esta serie Diría de Schrödinger cambios. que tiene un gato en una caja medio vivo y medio muerto. Algo Ajá. algo así, pero de los seres. Si pasan esta serie de cosas, se va a convertir en un árbol, pero dentro de la semilla ya está el ser, un árbol. Dentro de la madera, dentro de una madera, por ejemplo, ya está una silla, está el ser de una silla, pero está en potencia de ser. Ajá. En acto es Pero una- yo creo que aquí lo importante, y por eso mencionaba este pedo del multiverso, es que ese árbol no solamente es una silla, güey. Ese árbol también puede ser una mesa, Correcto. puede ser un Potencia. bar, puede ser 1000 cosas, ¿no? Papel. Tiene la potencialidad de ser 1.000.000 de cosas. Puede ser el libro de Marx. El libro de Y Marx. puedo tener yo una semilla que al final va a ser un árbol, que al final va a terminar siendo el libro de Marx. O una pipa, por O ejemplo. una Ajá. Biblia. Sí, o una Biblia. Sí, está O una todo- cruz. Todo eso está en en un potencia templo. de ser. Todo eso está en potencia. En serio, no estamos haciendo mamadores. Todo eso está en Sí, potencia sí. del árbol. Sí, Ajá. son seres Y no, en potencia de la semilla, güey. en potencia de la semilla, correcto. Del siguiente paso que sería el árbol. Entonces, entendiendo el paso del acto a la potencia, también en nosotros está la potencia del no ser, de la aniquilación. Sabemos que el final trágico de todas las cosas, por llamarlo trágico, porque trágico es el dolor que no pasa, es el dolor impasible, esa es la tragedia por excelencia. ¿Y cuál es la mayor dolor del ser? ¿Cuál es el mayor dolor que puede experimentar el ser en sí mismo? ¿Cuál es? Pues la frustración. No, la nada, la no existencia. Esa es la peor Pero sí. fatalidad que Ok, puede existir ok. el ser, la Yo lo estaba aniquilación. relacionando como con el olvido, o sea, con... Ujú. La aniquilación,
Cuando un ser es aniquilado, ya no existe, por lo tanto está en tragedia eterna. Ya no puede volver a existir porque de la nada, nada sale. Cuando tú aniquilas a un ser, se acabó. Entonces, todo ser, ¿qué es lo que desea? El bien, y por lo tanto, como el ser desea el bien, desea existir. ¿Sí? ¿Y cuál sería entonces lo contrario a este deseo excelso de existir? La muerte. Y todos nosotros, en nosotros mismos, tenemos el ser de la muerte en potencia. Y el estoico sabe esto. Esto es la principal parte del estoico. Sabe que en sí mismo tiene la muerte. Sabe que cualquier momento puede morir, pero ¿esto qué va a provocar en mí? ¿Cómo voy a reinterpretar este hecho que va a ocurrir, sea como sea? Puede ser ahorita, mañana, o como dice Heidegger, tenemos siempre las dos opciones, lo que estamos haciendo ahorita o morir. Tú y yo tenemos la posibilidad de grabar un podcast o morir. Morir siempre es una opción. Siempre es una opción, siempre es una opción. Hay una historia que dice por ahí que un niño bien podría decir, hijo, ¿quieres brócoli? No, no quiero, y tomar una pistola y darse un balazo. ¿Sí? Era, no quiero brócoli y deseo morir. Así de sencillo puede pasar. Esa es la opción que tenemos siempre como seres humanos. No se les olvide, sobre todo en niños que vieron eso que y el niño dándose un balazo, que puede pasar. El ser y no ser, eso es lo que no queremos. ¿Y cómo voy a afrontar esta parte donde mi propio ser ya no va a existir? Ahí es donde entra el estoicismo para darle resignificado a la primera tragedia que va a pasar con mi alma y con mi ser, sí o sí, que es la muerte. La tengo que resignificar, tengo que darle un nuevo sentido porque mi tiempo es limitado, porque ya está el ser en acto, ya está en transcurso hacia la muerte. Hacia la muerte. Entonces, ese significado, el primer significado como estoico que debemos de dar es ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué quiero hacer con este tiempo que tengo limitado entre el ser y el no ser? ¿Qué voy a hacer? Eso fue lo que entendió Zenón. Dijo, tengo este cambio, perdí esto, pero yo no soy eso, sino que mi ser para la muerte no quiero que se quede recordado como... ¿Y entonces cuál dirías que es la esencia de lo que tienes que hacer con tu vida según la escuela estoica? Tu naturaleza humana. Nada más. Eso es lo primordial del estoicismo. Sigue tu naturaleza. Oye, pero en esta ecuación no entraría también el deber ser. ¿O no crees que entren en este punto? ¿El deber ser a qué nivel? ¿Moral? ¿O el deber ser como naturaleza humana? Es decir, es que tú dices el ser y el no ser y el ser, güey. Ajá. Pero en esta ecuación, a nivel sociedad, por así decirlo, ¿crees que entre en esta ecuación el deber ser? Sí, okay. como moral. O sea, es que realmente estamos hablando de una moral. ¿Existe una moral para el estoico? Una moral para el estoico, yo quisiera llamarlo más bien naturaleza, porque la moral te va a encasillar solamente entre lo que las mismas personas creen entre lo que es bueno y malo, y las cosas para ser buenas y malas tienen que entenderse no a partir de lo que son en sí mismas, sino desde su contexto propio y todo lo que rodea. Pero ahí te va la pregunta, entonces generar morales y reglas humanas no es algo parte de la naturaleza humana. Categorizar. Yo creo que sí, es parte de la inteligencia creadora. Permíteme, Lolita. Dale. Ya se fue. Ya se fue. Miren, no se va, no quiere el espíritu de esa mujer. Dentro del hombre sí está dentro de su naturaleza el querer categorizar las cosas, pero también uno de sus propios vicios y sesgos cognitivos le hace pensar que tiene la verdad y la razón conforme al hecho en sí mismo, conforme al acto. Es difícil que yo pueda analizar o categorizar de bien o mal un acto, porque yo solamente estoy viendo el acto, no el contexto en sí mismo. Hay un argumento que usaban los de Nexium, que normalmente lo usaban como para tratar de desencarnar el hecho de la ética, pero me parece a veces buen ejemplo porque sí engaña, porque sí hace que pierdas como el piso entre lo que se está preguntando y lo que se dice. Se disocia, ajá. Porque dice, está mal, ojo con lo que voy a decir, esto lo decía Nexium, yo sé que sí está medio turbio, pero es dentro de un culto. Esto se decían como para después justificar otras cosas. Está mal visto que una mujer en África masturbe a su propio hijo para aliviarle el dolor que siente por el hambre. ¿Está mal? En ese contexto moral, ¿no? Lo malo de esto es que estamos desencarnando, si se fijan, ¿no? Uh-huh. Estamos poniendo sacándolo de contexto. Exacto. Pero sí puede iluminar como un poquito para entender esto.
si se fijan en una primera instancia y si nos ponen esta casuística, decimos, bajo ese contexto, ¿no? Bajo ese contexto, pues puede pasar como algo que es moralmente... Pero mi pregunta va por esto, porque al final es imposible para cualquier filosofía escapar de la moral. ¿Es fácil? No es imposible Es escapar de la moral, ¿crees? porque te tienes que enfrentar a la situación, o sea, ya cuando formas una concepción filosófica, una teoría filosófica, tienes que enfrentarte ante la idea del bien y el mal. Okay. En un punto, tienes que definir entonces qué es bien y es mal para ti. ¿Matar es bueno o es malo entonces para un estoico? ¿No matar es bueno o es malo? Bajo su contexto. Tienes toda la razón. Siempre nos vamos a topar con estas dos ideas, concuerdo, pero vamos a ver desde qué parte del observador nos vamos a poner. Si nos vamos a poner a ser el observador desde el hecho en sí mismo o desde su contexto más macro. E incluso desde quién mata o quién va a ser matado. Víctima y victimario. Exacto. O del bien mayor o del bien menor. Porque si no se puede, del mal mayor o del mal menor. Porque de todos modos, si no se puede evitar el mal, ¿ante qué se tiene que Y reaccionar? justo te decía esta pregunta porque acabas de hablar de que el estoicismo lo que hace es trabajar por un bien mayor, Ajá. posterior. Entonces, sí, tiene que padecer a lo mejor dentro de todo lo que yo tengo que hacer, las decisiones que yo tome a lo mejor van a afectar a cierta parte de estas personas, pero van a beneficiar a la mayoría, pues ni modo, tengo que tomar la decisión por el bien de la mayoría sobre el bien de estos que se van a ver afectados de una u otra manera. Eso mismo hacía Marco Aurelio, y eso es parte de la naturaleza humana. Tengo que saber tomar decisiones que afecten a la minoría posible y que beneficien a la mayoría posible. Okay. Eso es parte del estoico, no tenerse que dejar llevar por las emociones que traen. Correcto. Híjole, estos van a sufrir, ¿cómo le voy a hacer? No, pues me quedo, primera respuesta, impasivo ante el miedo que provoca tomar esta decisión que voy a tener que tomar, o tomo la mala decisión porque la tomo a partir del sentimentalismo. Es tomar todos sus contextos, ponerlos en una balanza y saber qué es lo que le conviene, sabiendo que de todos modos va a haber afectados en cualquier decisión que tomemos. Correcto. Y yo te hacía justo este comentario porque parte del estoicismo, a lo que yo también he estudiado, es que fue una escuela muy importante dentro del Imperio Romano para los emperadores. Duro. O sea, muchos de los emperadores tuvieron que entrar dentro de este estudio del estoicismo para poder ser gobernantes. Se convirtió como en una escuela, se podría decir que era una escuela por lo mismo de que enseñaba cómo vivir conforme a la naturaleza humana. Es que eso es el estoicismo, naturaleza humana. ¿Qué le corresponde al ser humano hacer justamente en este momento presente? Es parte del cambio, se fijan, vivir el momento presente, estar aquí como ser humano. Ahorita, ¿qué me toca estar haciendo? Conviviendo, hablando con ustedes, razonando, bajando ideas, explicando por qué es lo que nos toca. Eso es parte de mi naturaleza humana. Filosofar. Cuando estoy en el trabajo, ¿qué me corresponde hacer? Trabajar. Cuando estoy durmiendo, ¿qué me corresponde hacer? Dormir. Eso es parte de la naturaleza humana. No que cuando ya es hora de trabajar te pones a filosofar, güey, o te pones a dormir. No, mamón, sí. no te toca hacer eso. No Ajá. es parte de la naturaleza humana. Ahí también viene parte del sufrimiento, que cuando yo estoy en el trabajo, yo desearía estar en mi casa viendo Breaking Bad. Eso me pasó el día de hoy, por ejemplo. Queriendo ver Breaking Bad, pues no, es pensar y decir, en este momento, justo ahora, me corresponde y mi naturaleza humana me dice, te toca trabajar y darlo por entero, maximizar el tiempo que me toca hacerlo ahorita. Y así conforme todas las cosas que les toque. Era el ejemplo que les ponía al gimnasio. No es sencillo, no es fácil. Tengo que estar diciendo constantemente este perro dolor que siento ahorita, porque es en este momento, este cansancio, esto es por un beneficio que a lo mejor voy a poder ver hasta dentro de tiempo. Y sí, realmente el beneficio se empieza a ver hasta muchísimo después. Y esas son las cosas que valen la pena, las que se van sembrando poco a poco y que al final cosechas. Las que cada día tienes que irle poniendo un poquito y al final cosechas. Entonces, digamos así que el resumen es, el estoico es una persona que procura reinterpretar su presente para sacarle lo mejor y que ve hacia el futuro, que está su mente, su mirada está hacia el futuro en pro de un bien mayor. De un bien mayor que no conoce y que al mismo tiempo, por no conocer, no le causa la mayor ansiedad porque sabe que está trabajando en él. Y conforme al flujo de su vida, tomar la decisión correcta y pertinente para el momento, ¿no? Exacto. Y como platicamos, a lo mejor para gobernantes es una herramienta muy útil porque pues se trata de eso, ¿no? De ver el bien de la mayoría, de ver el bien común más allá del placer de unos pocos o el placer momentáneo, porque a lo mejor te soluciona algo ahorita,
pero después va a venir mil problemas asociados a esto. Más grande. Pero bueno, eso es como todo lo bonito del estoicismo. Sí, Ahora, yo güey. creo que todas las filosofías Sí, van a tener sí. un punto de quiebre, dices, aquí cojea, ¿no? De aquí le falla, porque si no sería la filosofía perfecta. Sí, yo ¿De dónde cojea el estoicismo? que entre el acto de ser y el acto de potencia de lo que deseas hay muchas cosas. Eso es lo primordial que yo siento que le falla al estoicismo y que como practicante del estoicismo se me pierde y no alcanzo a concebir que el ser en potencia es muchísimo más perfecto que el ser en acto, porque el ser en potencia se está construyendo y se supone que tiende al bien. Claro. Pero, como les digo, ahora sí que aquí aplica la que decía mi abuela, güey, entre la sopa y la boca se cae la sopa, porque como está Sí. toda esta serie de cambios y está obviamente también la parte de tus sensaciones, pues está el hecho de perder la vista hacia ese ser en potencia y no haces lo que te corresponde a tu propia naturaleza humana. No es sencillo dominar o no es sencillo tratar de decir todas mis pasiones están dominadas, todo lo que viene de afuera me calmo y puedo tomar la mejor decisión. Claro que no, es algo que se tiene que practicar cada día y a veces, desafortunadamente, cada minuto, porque a veces estás haciendo algo y ya te dan las ganas de decir, ya estuvo, detente, ya no quiero más. Sabes que no lo estás haciendo porque ya estás cansado verdaderamente, sino porque dices, no, güey, aquí todavía quiere decir que puedo dar más. Esto es procrastinación, solamente estoy procrastinando. No me estoy rindiendo porque sé que ya di lo mejor de mí, es procrastinación. No, güey, vamos a darle, le seguimos. Pero muchas de esas veces es no, güey, vente, vamos, de acabo, viva la pachanga, pinche estoicismo, estamos Yo creo que es el punto, ¿no? Es una disciplina muy complicada porque implica disociarte mucho, para empezar, esto que hablábamos antes de empezar el video, ¿no? Disociarte no es algo sencillo, ¿no? O sea, realmente disociarte de tus emociones, de lo que sientes para tomar una decisión, después de esa desconexión, sí, es algo súper complicado. Bien complejo. Porque para empezar, para tomar esa decisión, vas a hacerlo en base a una serie de contextos culturales, de educación que tú tienes en ese momento en específico, de los cuales no te puedes desprender. Así es. Entonces, si yo voy a elegir quién vive y quién muere, está bien cabrón porque lo voy a hacer desde mi vivencia, ¿no? Desde mis aprendizajes, desde mi historia de vida. Correcto. Y entonces, de eso no me puedo desprender. Eso es lo complejo, desprenderse de esa parte, de tratar de pensar que si estás haciendo el bien mayor, eso es lo complejo del estoicismo. Y que aparte como seres, es fácil desde la parte metafísica poder entender el cambio. Ya lo entendimos, ya sabemos cuando hablamos del ser en potencia que es más perfecto que el ser en acto, o que debería de tender a ser más perfecto que el ser en acto. Pero creo que estoy diciendo una barrabasada, porque el ser en acto es perfección, pero el ser en potencia aspira a ser perfecto. Es que en la mente, en nuestra mente, sí, todo es perfecto. Sí, claro, es lo ideal, es como debe de Pero ser. el pedo es que, lo que decíamos, a lo mejor para mí el ser en potencia, yo veo la semilla y yo veo una silla, güey. Pero a lo mejor el otro güey está viendo la semilla y está viendo una cruz, güey, para un templo. Y otro güey está viendo la semilla y está viendo la revolución que va a crear con el libro de Marx, Con el güey. libro marxista, sí. Y aquí el asunto es que ya tal cual, contextualizado a nuestro presente, el hecho de mantener la vista de tu vida en la potencialidad de lo que quieres ser es complicadísimo. No tienes el control de lo que No va a lo suceder. tienes. Entonces, tratar de mantener siempre esa visión de la potencia es lo difícil. Porque también trabajo del estoico es saber que esto se va a ir moviendo conforme las cosas se vayan dando, pero tú debes de mantenerte firme en ese camino a la potencialidad. No sé cuánta chingadera dije. Ajá. Ok. Todo interesante. A ver, entonces, estoicismo. pues, algo que le pudieras decir a la gente, ¿por qué sí está chido el estoicismo? ¿Por qué sí seguir o por qué estudiar, leer un poquito más acerca de esta filosofía? Yo creo que el estoicismo. ¿A ti en qué te sirvió? ¿A ti qué, perdón? ¿A ti en qué te sirvió? Primero, yo creo que salir un poquito del lado egoico y entender que el egoísmo, más que llevarte un amor propio, siempre te va a llevar a la carencia de más amor. Siempre. Es bien curioso que entre más capacidad tienes de entender un poquito el contexto de actuación de los demás, no te vuelves tan juzgón, no te vuelves tan juzgador, porque no sabes lo que está motivando a esa persona. Cuando entiendes tú las miles de cosas que te impulsan a tomar decisiones equivocadas y a actuar de ciertas maneras que después dices, güey, pues estaba bien encabronado, güey, estaba muy triste,
o no lo tomé de la mejor manera, no juzgas tanto al otro. Cuando te encierras en ti no creces. ¿No crees eso? Dices, hijo de su chingada madre, hubiera tenido más huevos para hacer esa situación. Pero no sabes cómo Pero no estar en sabes. esa situación. Ya cuando lo entiendes desde ti mismo y dices, hijo de su madre, pues no sé qué tanto motive aquello, dices, está luchando. Y que es justo eso que hablamos de la filosofía satanista, ¿no? De que ese individualismo también te coarta y te impide tener una conexión y un entendimiento profundo del otro. Eso sí, de verdad se rompe muy fácilmente. Porque desde ti mismo y desde tus propias fuerzas y superioridad piensas que debes de medir a todos los demás. Y no, eso no se debe de hacer. No puedes medir tus propias carencias y virtudes en comparación con las del otro, porque no entiendes ni siquiera el contexto del que se desenvuelve, claro. Ese es el asunto que tiene como problema principalmente el individualismo. Y que entre más practicas esta parte o filosofía individual, más te pierdes en ti mismo y creas una cámara de eco. Porque tú mismo te haces las preguntas y a ti mismo te respondes, güey. Sí. No tiene sentido eso, no tiene ninguna virtud. En cambio, el estoicismo te hace abrirte a entender a todos los demás, a la naturaleza. Es como detener el impulso. Para mí, el estoicismo yo lo interpreto así, es como, güey, a ver, detén ese impulso, aguanta. ¿Qué pasó? Respira, a ver. Ya te tranquilizaste, ahora sí, entiende, güey. ¿Qué pasó? Comprende, analiza. Ahora sí, vamos a entender qué fue lo que realmente pasó. Es como, a ver, hijo, ya te caíste, ¿verdad? Deja de llorar, límpiate las lágrimas y no digas que no vas a volver a correr en la vida porque te raspaste la rodilla, ¿no? Es como, a ver, ya sentiste tu dolor, ok, bien. Ahora vamos a ver qué sigue, aprende de esto. ¿Cuál es la lección? No voy a volver a correr en chanclas porque sé que me voy a caer. Ok, entonces, lección número 1, ponte tenis para correr, no ponte chanclas, ¿no? Entonces, es que se resignifica el momento, la situación. Exacto. Sabiendo que el dolor es inevitable, o sea, sabiendo y entendiendo en primera instancia que el dolor que yo haya sufrido esta caída es inevitable. Y que también es inevitable el hecho de que en el futuro me voy a volver a caer. Pero yo voy a saber controlar qué provoca esa caída. Si provoca que yo siga ahí tirado o que siga cometiendo, como decimos, traer las chanclas y correr, o ya ponerme mejor los tenis y superar. O tropecé de nuevo con la misma piedra, como decía. Sí. ¿Tú, brother, qué dirías? ¿Tú qué te quedas del estoicismo? Fíjate que para mí el estoicismo es práctico, tiene mucha utilidad y más sobre todo, a la hora de estar trabajando con pacientes. Pero puedo concluir y sintetizar de esta manera. El estoicismo puede resignificar tu situación y tu momento, tu presente, a través de una contemplación y no un estancamiento. ¿Por qué? Porque si te quedas en ese, pues es que pasó, pero si no lo resignificas, si no le buscas un por qué, para qué o cuáles son las razones de ello, creo que no vas a llegar a ninguna parte. El punto aquí es encontrar ese cambio o ese movimiento para poder seguir dando el avance, seguir el flujo y conforme a ese flujo poder seguir tomando decisiones. Tal vez no fueron las mejores decisiones en ese momento, pero pues decía Edison, ¿no? No hay errores, sino simplemente son maneras de no volver a hacer las cosas. Ya cuando lo ves de esa manera. Claro. Ya cuando lo ves. Pero porque se está resignificando el momento o la situación que se vivió. Entonces yo lo... Y también, digo, parte de lo que platicábamos la sesión pasada, ya fuera de cámaras, está de esta comparación entre el budismo y el estoicismo, que se parecen un chingo. La neta tienen muchos puntos de conexión. Por ese punto, uno, de la disociación del momento, decir, a ver, disóciate, salte tu dolor, y ahora sí, contempla desde el exterior, desde un punto de vista externo qué te está pasando, supéralo, déjalo ir y date cuenta de que es como el siguiente paso, ¿no? Hacia un bien mayor, que es lo que quieres. Conforme a ello que vamos a hacer ahora. ¿Cómo vas a actuar conforme a este estímulo que acabas de recibir? Y yo creo que por eso sale la comparación esta de Star Wars, donde los Jedi son mitad monjes budistas y mitad guerreros y mitad estoicos, ¿no? Porque realmente tienen como esta amalgama de diferentes filosofías. Sí, también va muy de la mano, tienen toda la razón los Jedi, y que la fuerza esté con ustedes. Pues ya están, pues muchas gracias. Mira, hasta me estoy chido. Ya terminamos. Qué bárbaro. Pues muchas gracias. Y pues bueno, ahí ya estamos al pendiente de esta nueva sección que vamos a estar haciendo en No Te Lo Calles, de psicología y filosofía. Nombre pendiente, vamos a pensar en qué nombre le ponemos a esta sección. Pero pues bueno, vamos a seguir hablando la siguiente de guerra entre filosofía positiva y psicología. Ánimo pues. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias. Bye.